Curso Introducción a las Ciencias Sociales. Actividad número 8. Fundamentación del estudio de las sociedades. El contexto tomado para la realización de esta actividad es la Guajira colombiana y sus habitantes pertenecientes a la cultura guayú. ¿Cuáles elementos de una tradición eurocéntrica se observan en el contexto cercano de la Guajira? En el contexto cercano de la Guajira se pueden observar elementos de una tradición eurocéntrica en aspectos como la educación, la economía, el idioma, la religión y la cultura propia. Según Mignolo 2000, la educación en La Guajira ha estado históricamente influenciada por modelos educativos occidentales, lo que ha llevado a la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Además, Quijano 2000 dice que en la economía guajira se ha promovido un modelo capitalista basado en la explotación de recursos naturales y en la explotación de productos hacia países europeos, lo cual ha generado desigualdades y dependencia económica occidental. También Grossfogel 2007 afirma que se puede observar la influencia de la tradición eurocéntrica en la cultura y en la forma de vida de la población, donde se valoran más los estándares y las prácticas europeas que las propias tradiciones y costumbres locales. Además, dice que la religión católica, traída por los colonizadores europeos, ha tenido una fuerte presencia en la región. Muchas comunidades indígenas guayú han adoptado elementos de la religión católica en su práctica religiosa, fusionándola con sus propias creencias y rituales. Por otra parte, el español, como lengua europea, es ampliamente hablado y utilizado en la región, especialmente en contextos formales y educativos. Aunque el guayú naiki es la lengua materna de la mayoría de los guayú, el español ha tenido un impacto significativo en la comunicación y la cultura de la región. Es importante tener en cuenta que estas influencias no son estáticas y que las comunidades indígenas guayú han resistido y adoptado estos elementos a su propia cultura y cosmovisión. ¿Cuáles resistencias se retoman en las comunidades cercanas de La Guajira? Se retoman diversas formas de resistencia frente a la imposición de modelos de desarrollo y políticas públicas que no tienen en cuenta las necesidades y las realidades de las comunidades indígenas guayú. Estas formas de resistencia se basan en la defensa de sus derechos territoriales y culturales, Mignolo 2000. Algunas de estas formas de resistencia incluyen la preservación de la lengua y la cultura, donde estas comunidades indígenas han trabajado arduamente para preservar su lengua materna, el guayú naiki, y la cultura tradicional. Han promovido la enseñanza y el uso de la lengua en las escuelas y han realizado esfuerzos para transmitir los conocimientos y las tradiciones ancestrales a las generaciones más jóvenes. También la revalorización de los conocimientos tradicionales. Las comunidades guayú han buscado revalorizar y fortalecer sus conocimientos tradicionales en áreas como la medicina, la agricultura y la artesanía. También en la resistencia política y territorial. Las comunidades guayú han luchado por la defensa de sus territorios y sus derechos como pueblos indígenas. Han resistido la explotación de sus recursos naturales y han exigido el reconocimiento y la protección de sus tierras ancestrales. En cuanto a la organización comunitaria, estas comunidades guayú se han organizado en diferentes formas como consejos comunitarios y organizaciones indígenas para fortalecer su voz y su capacidad de acción. Es importante destacar que estas formas de resistencia no son homogéneas y varían entre las diferentes comunidades y contextos. ¿Cómo pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos de La Guajira? Las epistemologías del sur, según Mignolo 2007, son un enfoque teórico que busca desafiar y superar la hegemonía del contexto occidental y eurocéntrico. Estas epistemologías buscan valorar y reconocer los saberes y perspectivas de los grupos subalternos y marginados, que han sido históricamente excluidos y silenciados en la producción de conocimiento. En el contexto cercano de La Guajira, pensar las epistemologías del sur implica reconocer y valorar los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas, así como promover la interculturalidad y el diálogo de saberes. Implica reconocer y valorar los conocimientos
y las formas de saber propias de estas comunidades indígenas. Las epistemologías del sur se refieren a los saberes y las formas de conocimiento que emergen de los contextos del sur global, desafiando las perspectivas dominantes y eurocéntricas.